Estamos exactamente con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Gracias, ministro, por estar en este momento en W Fin de Semana. Sí, buenos días, encantado de estar con ustedes. Gracias, señor ministro. Mire, ministro, con lo que pasó recientemente de la Junta Directiva de Ecopetrol, varios críticos dicen que es un mal mensaje lo que acaba de pasar. ¿Usted qué nos puede decir recientemente con este cambio tan abrupto de una persona que no duró menos de 24 horas en el cargo? Es que, como lo he señalado públicamente, fue un error, sin haber acabado las sesiones de la Junta, anunciar cualquier nombramiento. Y además porque la propuesta que había pasado el gobierno, que correspondía pues a que el presidente de la Junta Directiva fuese un delegado del presidente de la República, que es la tradición de Ecopetrol, dado que Ecopetrol pues es casi el 90% del gobierno nacional, y tradicionalmente es un delegado o una persona nombrada por el presidente de la República el que preside la Junta Directiva, como es típico en todas las empresas del mundo. Es el primer accionista el que preside las juntas directivas. Entonces, fue desafortunado que se hiciera conocer una decisión sin haber discutido la otra propuesta, que era la propuesta pues del gobierno. Ese fue digamos, la Junta Directiva no había terminado. Entiendo, señor ministro, pero esto no genera una cierta desconfianza de nuevo, que es lo que los críticos están pensando en los mercados internacionales. Pues mire, la acción de Ecopetrol subió el viernes, tanto en Colombia como en Estados Unidos. O sea, Rafael. En términos de confianza no hubo un efecto. El problema básico fue hacer, y que no se puede repetir nuevamente, es que se den a conocer decisiones antes de que terminen las juntas. Ese fue el problema. No la decisión final que correspondía a lo que es normal, es decir, que el presidente de la Junta Directiva sea una de las personas nombradas por el accionista mayoritario. Ministro, quiero preguntarle ahora por un tema que ha sido noticia en las últimas horas, y es un pronunciamiento que hizo el presidente Petro en referencia al dólar. Él criticó la postura de algunos expertos, analistas, sectores, que dicen que, pues, digamos, las declaraciones que dé tanto el presidente como los ministros, el gobierno en general, pues sí afecta la subida o la bajada del dólar, pero el presidente pues prácticamente señala que no, y que se estaría cercenando la libertad política el acusar que el dólar sube o baja por las declaraciones del gobierno, concretamente del presidente. Usted, en su experiencia, en su vasta experiencia, que también fue ministro hace muchos años, la subida o la bajada del dólar sí afectan las declaraciones del gobierno o de su equipo. Pues mire, independientemente de esos analistas, la realidad es que la semana pasada, o esta semana pues que acaba de terminar, fue muy positiva para tanto en términos de la tasa de cambio como de las tasas de interés del Banco de la República, los márgenes de riesgo en los mercados internacionales. Creo que una sobrereacción, no sé exactamente a qué, pero ya claramente los mercados han entrado a confiar en la economía colombiana. Ministro, ¿qué podemos hablar de la nueva persona que está encabezando Ecopetrol, del señor Saúl Catán? Bueno, es una persona de amplia experiencia, un buen economista. Yo estuve reunido con él después de la Junta, con todo el otro equipo de los que había nombrado el gobierno, que había ratificado la Asamblea el lunes con base en las propuestas del gobierno. Y creo que es una persona de una amplia experiencia, sus apreciaciones me parecen correctas, y creo que es un buen presidente de la Junta, así como creo que la Junta en su conjunto es una excelente. Yo simplemente lamento la sobrereacción del doctor Cano, que es el representante de los accionistas minoritarios. Claro, señor ministro, además es que venimos
pues de el precio de un dólar que obedece a factores que ya han dicho externos, evidentemente. Tenemos una guerra que no nos pertenece, etcétera. Y yo quiero que usted le explique a los oyentes de W Fin de Semana, señor ministro, porque el dólar sí o no, o qué tan responsable es este gobierno de este precio del dólar. Bueno, el dólar pues ha reaccionado mucho en Colombia, pero la verdad es que es una tendencia internacional. En todo el mundo el dólar se ha fortalecido y por lo tanto las otras monedas se han devaluado. O sea, Colombia es parte de esa tendencia. Bueno, en algunas semanas pues el efecto ha sido digamos más negativo, como hace 2 semanas en el caso colombiano, pero por ejemplo esta semana fue una de las monedas que se ha fortalecido más con el dólar en el mundo. Es por lo tanto, digamos, una, pues como yo he dicho, es una sobrereacción a eventos o a interpretaciones de lo que pasaba en Colombia hace 2 semanas y que fue corregido la semana pasada en gran medida. Y creo que esta próxima semana va a continuar esa corrección, entre otras cosas por las decisiones por la decisión que tomó el Banco de la República el viernes, que ayuda sin duda alguna a estabilizar los mercados. Ministro, quiero aprovechar para preguntarle por la reforma tributaria que arranca su recta final en el Congreso y pues todavía hay muchos sectores que tienen cierta preocupación, los petroleros, los mineros, los empresarios del plástico. Desde el Ministerio de Hacienda, ante todas estas preocupaciones, por ejemplo, desde el sector de los petroleros, el tema de las rentas, de los impuestos, también desde los empresarios del plástico, un aumento, por ejemplo, un impuesto del 20 al 25% sobre el producto plástico. Desde el Ministerio de Hacienda, todas estas preocupaciones, ¿cómo van a ser tramitadas en esta semana crucial para la reforma tributaria en el Congreso? Bueno, mañana tenemos la última discusión con los ponentes y después será objeto pues esta reforma de los debates en las plenarias de la Cámara y del Senado de la República, ¿no? Yo creo que, digamos, hemos escuchado a todos los sectores y creo que tenemos una buena reforma. Yo entiendo, pues, digamos, diría la sobrereacción de los sectores de petróleo y del carbón por los impuestos adicionales, pero como lo he dicho públicamente, cuando el café estaba en bonanzas en el pasado, siempre contribuye extraordinariamente al gobierno. Y lo que estamos diciéndole al sector de petróleo y el carbón es que los precios extraordinarios que tienen hoy en día también tienen que contribuir extra al gobierno. Digamos, las propuestas que hemos hecho solamente capturan una parte, incluso pequeña, del beneficio extraordinario que están teniendo. Entonces creo yo que es justo con el país que contribuyan adicionalmente a financiar el gasto social y por lo tanto, como he dicho en los debates, la paz social de Colombia. Y creo que en el caso de los plásticos estamos en la misma tendencia de la ley del plástico que fue aprobada recientemente. Por lo tanto, simplemente estamos ratificando que el país tiene que dejar de utilizar plásticos no reciclables. Es uno de los grandes problemas ambientales del mundo. Toda esa historia, por ejemplo, de los mares llenos que están ya creándose, digamos, islas de plástico por todos los desechos de plásticos no reciclables, es una cosa que es totalmente inaceptable para el mundo. Señor ministro, con respecto a las otras bancadas, ¿cómo se siente con respecto al apoyo sobre todo? Estamos hablando de todas las colectividades. ¿Cómo se siente en este momento usted como ministro de Hacienda en esta reforma tributaria? Con todas las bancadas hemos hablado, una por una y obviamente con los ponentes de todas las bancadas cuando se reúnen. Obviamente pues hay bancadas que no van a apoyar la reforma. El Centro Democrático, pese a que hemos acogido varias propuestas de ellos en la reforma, pero ellos, como todo me imagino, que van a pasar una ponencia negativa, por ser las comisiones económicas. Con las otras bancadas creo que hemos avanzado en buscar acuerdos, cambios radicales, tal vez la que
como ocurrió en las comisiones económicas, se retiraron de la votación, o sea, no votaron negativamente, pero se retiraron. Vamos a ver qué ocurre esta vez, y con el Partido Liberal, con la U, con el Partido Verde, con el Pacto Histórico, hemos tenido unas buenas negociaciones, y creo que los acuerdos que están recogidos en el proyecto de ley son positivos. Yo, como he dicho públicamente, esta es la ley que ha sido más concertada en la historia de las reformas tributarias en Colombia. Yo mismo me debo haber sentado, digo, a cerca de 400 horas a escucharle a los distintos grupos políticos del Congreso y a los distintos gremios. Entonces creo que tenemos una buena reforma ampliamente concertada. Obviamente, como siempre ocurre con esta reforma, pues no todos están de acuerdo con todos sus elementos, pero es una buena reforma. Sobre todo eso que usted acaba de mencionar al final, señor ministro, no todo el mundo está contento con la reforma, y quiero insistirle en un punto en particular, y es en el punto de los petroleros, que sin duda han sido uno de los sectores que más reparos han presentado. Por ejemplo, desde Campetrol señalan que la forma en la que el sector quedaría afectado con la reforma afectará gravemente la competitividad del país para atraer inversión, y como consecuencia diferentes impactos en los departamentos, incluso en contratos actuales o contratos a futuro. ¿Usted qué visión tiene sobre esta posición? Ya veremos en la práctica si eso ocurre, porque, reitero, lo único que estamos es grabando extraordinariamente unos precios altísimos que tienen los mercados internacionales. O sea, la rentabilidad de la acción con la tributaria adicional, pues no es que baje. De todas maneras sube por los altos precios internacionales. Entonces ya veremos en la práctica qué ocurre. Y de todas maneras nosotros tenemos una empresa pública de primera calidad que es Ecopetrol, que también estará muy activa en los temas de petróleo y gas. Señor ministro, no lo puedo dejar ir de este espacio sin que nos cuente si se va a ir o no después de la reforma, porque es que tantas voces han dicho que es que el ministro Campos se va apenas presente la reforma, etcétera. Queremos saber, pues, ¿qué va a pasar con usted? Bueno, lo que respondió públicamente, lo que les digo nuevamente, no se inventen cuentos. Es decir, que por ahora se mantiene. Aquí estoy, sí, yo estoy trabajando duramente, ¿no? Yo creo que este es el trabajo más duro que he tenido en mi vida. Entonces aquí estoy por el país. Evidentemente, y se nota, señor ministro. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio en W Fin de Semana. Bueno, a ustedes muchas gracias por su atención.